Entonces, nuestro último tema había sido el tiro vertical. De ese tipo de movimientos habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que eran los ejemplos que hicimos con los carros, la caída libre y el tiro vertical. Solo nos falta uno, que es el tiro parabólico. El tiro parabólico. ¿Qué sería el tiro parabólico? Pues el tiro parabólico es cuando un objeto lo lanzo y genera una parábola y vuelve a caer al suelo. Digamos que cuando se lanza un balón de fútbol americano, se patea un balón, se arroja una piedra, cualquier movimiento que empieza a subir y luego termina cayendo, pero aparte de eso también avanza horizontalmente. Entonces, tenemos una altura que le vamos a llamar Y y tenemos un movimiento horizontal que le llamamos X. A diferencia de los otros solo tomábamos como referencia un eje. En el caso de cuando los carros iban acelerando, cambiaban la velocidad, todo lo hacíamos con el eje X. En la caída libre y en el tiro vertical, todo lo hacíamos en el eje Y. Pero el tiro parabólico va a tener los dos movimientos. Tiene un movimiento en horizontal, pero aparte también tiene un movimiento en vertical. Podríamos decir que es el movimiento no más complicado, pero es el que lleva más cosas a diferencia de los otros. Pero aquí el detalle es que este tipo de problemas a veces sí los ponen y a veces no. Entonces nosotros no sabemos si vamos a tener la suerte de que lo pongan o de que no. Entonces por eso es que tenemos que estudiarlo. El que normalmente o de los que siempre vienen son caída libre, tiro vertical y el otro tipo de movimiento. Este pues puede ser que sí o puede ser que no, pero tenemos que también saberlo. Entonces, aquí, pues igual que en los otros movimientos, vamos a empezar con nuestras fórmulas que vamos a ocupar. Nuestras fórmulas. La primera va a ser para encontrar la velocidad inicial de X, que va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo que se aplique. Y la velocidad inicial de Y, que va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo que estemos aplicando. Esas son mis primeras dos fórmulas que vamos a ocupar. De ahí vamos a ocupar otras tres más. Estas tres no son tan complicadas, ya sabiéndolas estudiar. Déjenme. Entonces, mis otras tres fórmulas van a ser... Vamos a anotarlas ahí. Tenemos la Y máxima, que va a ser la altura máxima. Aquí ya no vamos a manejarla tanto como altura, sino como Y, porque es un movimiento en ese sentido. Esa Y máxima estará dada por la fórmula velocidad inicial por el seno del ángulo que estemos aplicando al cuadrado y dividido entre 2 veces la gravedad. También tendremos la X. La X es el movimiento horizontal. Ese estará dado por la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo. Seno de 2 veces el ángulo y dividido entre la gravedad. Y por último tendremos el tiempo. El tiempo va a ser la velocidad final por el seno del ángulo que apliquemos. No es cierto, no es velocidad final, es velocidad inicial. Velocidad inicial por el seno del ángulo que tengamos y dividido entre la gravedad. Estas fórmulas me van a servir para que yo encuentre esos datos. ¿Cuánto avanzó horizontalmente? ¿Cuánto avanzó vertical? O bueno, ¿qué altura llegó? O el tiempo con el que tardó en caer o el tiempo que tardó en subir. Entonces, es un movimiento de los dos ejes y estas serían nuestras fórmulas.
Ahora, aquí vamos a ver que a diferencia de las otras fórmulas que vimos, estas ya incluyen algo de trigonometría, seno y coseno principalmente. Y de hecho la mayoría tiene seno y coseno solo tiene una. Entonces vamos a ocupar una pequeña tabla que nos va a servir para este tipo de ejercicios. Entonces, esa tabla, vamos a armarla aquí, y va a ser para unos ángulos especiales que nos van a estar preguntando normalmente. Para el ángulo de 30 grados, para el ángulo de 45 grados y para el ángulo de 60 grados. Y las funciones son seno, coseno y tangente. Esta es una pequeña tabla que podemos encontrar en muchos lados, pero ahorita pues la vamos a anotar para ya tenerla. Después les voy a enseñar también cómo lo vamos a poder sacar de forma manual, pero aquí dependerá de que si yo lo quiero sacar manual o prefiero aprendérmela. Para el caso del seno es 1/2, 1/2. El seno de 30. El seno de 45 es raíz de 2/2. Y el seno de 60 es raíz de 3/2. En el caso del coseno, el coseno de 30 es raíz de 3/2. El coseno de 45 es raíz de 2/2. Y el coseno de 60 es 1/2. Para el caso de la tangente de 30 es raíz de 3/3. Tangente de 45 es 1 y tangente de 60 es raíz de 3. Estos son mis valores que yo me tengo que aprender, o como les digo, más adelante les voy a enseñar cómo sacarlos. También lo van a ver en trigonometría en la parte de matemáticas, pero para cuestiones prácticas aquí en física es más recomendable aprenderla para ya saber cuál es el valor. No son tan difíciles. En el caso del seno y del coseno, si ustedes notan, son inversas o recíprocas. El seno de 30, que es con el que empieza, es con el que termina el coseno. Los dos de en medio son iguales y el último, que es el de 60 de seno, es el mismo que es el de 30 de coseno. ¿Qué otra cosa en particular puedo encontrar? Que todas estas de seno y coseno, todas están divididas entre 2. Vean cómo todo va dividido entre 2. Y aparte, si yo lo quiero ver en orden, pues empieza con el 1 arriba, raíz de 2, raíz de 3. Y luego al revés, raíz de 3, raíz de 2 y 1. De hecho, también sería raíz de 1, solo que la raíz de 1 es 1. Entonces ya por eso es que no se escribe. Pero de hecho también sería raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Y todos divididos entre 2. Y luego en coseno, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 1. Y todo dividido entre 2. Entonces, para aprendernos seno y coseno, no sería difícil. Tangente es la única que cambia, pero también la de 45 es 1 y la otra es raíz de 3/3 y en la de 60 solo es raíz de 3. Entonces, yo puedo aprendérmela o sacarlo manual. Al ratito veremos cómo se hace de forma manual. Ahorita es importante que esta la tengamos, tomémosle una foto, anotémoslo en una hoja. Para los ejercicios que vayamos haciendo, ya sepamos cuánto es lo que nos da y podamos ir siguiendo paso por paso las soluciones. Entonces, estos son valores ya específicos y justamente cuando nos estén preguntando lo de aquí arriba, pues ya nosotros vamos a saber qué valor es el que les tenemos que dar. Entonces, vamos a ir al primer ejercicio para ver cómo es que se ven estos ejercicios y cómo es que les vamos a ir dando una solución. Nuestro primer ejemplo dice: un proyectil se dispara con una velocidad de 50 metros sobre segundo y forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Considera la gravedad en 10 metros sobre segundo. Nos están dando la velocidad con la que se lanza,
que son 50 metros sobre segundo. Eso quiere decir que esa es la velocidad inicial. También nos están dando el ángulo que tenía con respecto a la horizontal. Esto es muy importante, siempre debe de estar hacia la horizontal. Entonces me dicen que fue de 45, esto es teta, 45 grados. Me piden como tal la altura máxima. Entonces, necesito la fórmula que me ayuda con la altura máxima y cuando me dan la velocidad y el ángulo. Si yo me voy a las fórmulas que anotamos, pues encontramos que justamente la de Y max me da la altura máxima, ocupo la velocidad inicial que sí tengo y el seno del ángulo que también, y bueno, ocupamos también la gravedad, pero esa pues ya conocemos el valor, ya no es necesario que me lo den. Entonces voy a emplear esa fórmula. Esta sería la fórmula que vamos a emplear. Y empezaríamos a sustituir valores. Para la sustitución de valores me diría entonces, la altura o la Y máxima que va a alcanzar el proyectil tiene que ver con la velocidad inicial, que serían 50, por el seno del ángulo, o sea, el seno de 45, porque ese es el ángulo que tenemos. Seno de 45 me estaría dando raíz de 2 sobre 2. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Entonces sería raíz de 2 sobre 2 y dividido, todo eso va al cuadrado y dividido entre 2 por la gravedad, que me dicen que la tome como 10. Entonces aquí me estaría dando, primero hacemos lo de adentro. El 50 se supone que se multiplica por la raíz de 2 y me estaría dando 50 raíz de 2. Y el 2 de abajo no tiene con qué multiplicarse, solo se recorre. Eso dice que va al cuadrado. Y por su parte, en la parte de abajo, 2 por 10, que son 20. Me queda esto. Al dividir 50 entre 2, que sería este 50 y este 2, 50 entre 2 es 25. Entonces ya lo que me estaría quedando sería 25 raíz de 2 al cuadrado dividido entre 20. Ahora tengo que sacar cuánto es 25 raíz de 2 al cuadrado. Para eso, lo voy a poner aquí al ladito, sería como multiplicar 25 raíz de 2 por 25 raíz de 2. Cuando yo multiplico números y raíces, la regla me dice, vas a multiplicar los números enteros o los naturales con los naturales y las raíces con las raíces. Eso quiere decir que multiplico 25 por 25, que 25 por 25 me daría 625, y raíz de 2 por raíz de 2, que eso sería raíz de 4, porque 2 por 2 son 4. Pero raíz de 4 se convierte a final de cuentas en 2. Entonces sería 625 por 2, lo que me daría 1250. Entonces nosotros tendríamos que daría 1250. Lo voy a poner aquí. Entonces 25 raíz de 2 al cuadrado es 1250. Y eso me dice que debe de ir dividido entre 20. 1250 al dividirlo entre 20 me estaría dando 62.5. Como es una altura, las alturas seguimos con las mismas unidades. En los temas pasados todas las alturas iban en metros y continuamos que siguen siendo en metros. Entonces me da 62.5 metros. Por lo tanto, mi respuesta sería el inciso C, 62.5 metros. Y entonces así es como lo estaríamos haciendo. Nosotros nada más tenemos que seguir los pasos. Como les digo, si ya tenemos la parte de trigonometría para saber cuánto es el seno y el coseno, se hace mucho más rápido y ya nada más voy siguiendo toda la parte aritmética hasta llegar a mi resultado. Otra cosa que quiero que observen aquí es que los resultados son muy parecidos, no son cercanos unos a otros,
porque uno es 6,250, otro es 6.25, 62.5 y 625. Lo que quiero que vean es que todos tienen los mismos números. El punto decimal lo cambian y en algunos le agregan un 0. Pero esto es por si mis operaciones me salen mal. Si al hacer la división yo me equivoco en el punto decimal, al hacer una multiplicación me equivoco con el punto, me va a dar otro resultado. Mis números van a ser los mismos, 6, 2 y 5, pero puede ser que me equivoque en el punto, que anote el punto donde no es, y entonces pues me equivoque yo en mi misma respuesta. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con eso de las opciones. ¿Alguna duda con este primer ejemplo del tiro parabólico? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, así van a ser más o menos los ejercicios que nos van a pedir. Vamos a poner otro ejemplo. Digamos que ahora tenemos este que dice, se lanza un proyectil con una velocidad de 60 metros sobre segundo y forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Cuál es el alcance horizontal del proyectil? Considera la gravedad en 10 otra vez. Entonces, lo mismo. Tenemos nuestro cuerpo, va a ser lanzado, va a volver a caer. Y ahora nos dice que quieren que encontremos el alcance horizontal. O sea, de aquí hasta acá, ¿cuántos metros alcanzó a llegar? Subió, cayó, pero cuando cayó quiero saber hasta dónde cayó, a cuántos metros de distancia de donde fue lanzado. Me dicen que se va a lanzar a 60 metros sobre segundo y que el ángulo que está formando es de 45 grados. Entonces, yo quiero saber esa parte. Dijimos que el ángulo siempre voy a ocupar el que está con la horizontal. Aquí ya me lo dan, pero en el caso de que me dijeran con la vertical, siempre lo que voy a hacer es a 90 restarle ese ángulo que me estén dando. Si me dijeran, forma un ángulo de 40 con la vertical, pues a 90 le resto 40 y me da 50, y entonces quiere decir que serían 50 grados. O forma un ángulo de 15 con la vertical, pues a 90 le resto 15 y me estaría formando un ángulo de 75 grados. Y así, siempre con la horizontal, y si no, entonces a 90 le resto ese ángulo para tener el ángulo que voy a utilizar. Ahora, aquí nos están pidiendo el alcance horizontal, entonces necesito la X, pero tengo como dato la velocidad y el ángulo. Si me voy a mis fórmulas, justamente tengo la que me da X y necesita la velocidad inicial, que sí tengo, y el seno de 2 veces el ángulo, que también tengo. Bueno, no tengo el doble, pero lo puedo sacar. Entonces ya tengo la fórmula que voy a emplear. Vamos a emplear la fórmula para encontrar X. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula. Necesitamos ahora nada más hacer la sustitución. La velocidad inicial dice que es 60, pero debe de ir al cuadrado, o sea, 60 al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo. Mi ángulo es de 45, pero como es el doble, entonces necesito el seno de 90 grados, y eso dice que va dividido entre la gravedad, que la gravedad vale 10. Pero entonces aquí nos encontramos con algo. Ahora me están pidiendo el seno de 90 grados, pero nosotros no tenemos 90 grados anotados en nuestra tabla. En nuestra tabla nomás hicimos 30, 45 y 60. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, primero vamos a bajar un poquito para
ubicarnos en otra parte del plano para unos ángulos, los ángulos que dan en las líneas. Yo aquí yo sé que tengo 0 grados, acá arriba tengo 90 grados, acá tengo 180 grados y hasta abajo tengo 270 grados y cerramos en 360 grados. Estos son los grados que hay en cada una de las líneas que forman mi plano cartesiano. Vamos a acordarnos de algo. La función coseno tiene que ver con las X y la función seno tiene que ver con las Y. La función coseno con las X y el seno con el Y. Entonces, si empezáramos a sacarlo, yo digo, pues saquemos seno de 0 grados y coseno de 0 grados. Si yo ubico una línea en 0 grados, 0 grados es aquí, en esta línea. Voy a poner ahí una flecha, como si fuera una marca. Ahí es 0 grados. Si yo me doy cuenta, eso solo es el eje X. Entonces, como el seno tiene que ver con el eje Y, el seno de 0 grados, voy a recorrerlo. El seno de 0 grados me va a dar 0. ¿Por qué? Porque esa flechita no se está moviendo para nada en el eje Y, entonces es seno. Y el coseno de 0 grados, como sí se está moviendo en el X y el coseno es para las X, se está moviendo, le vamos a poner un 1. Aquí nada más van a ser ceros y unos. Entonces, coseno de 0 grados es 1. Después, si nos pasáramos al seno de 90 grados y al coseno de 90 grados. Pues 90 grados es en la flecha que va hacia arriba. Vamos a ponerlo aquí. Este es 90 grados. Esa flecha nada más se está moviendo en el eje Y. En el X no tiene nada que ver. Por lo tanto, en el X, que es coseno, no hay nada. Y entonces eso quiere decir que coseno de 90 grados va a ser 0. En cambio, seno de 90, como sí se está moviendo en el eje Y, va a valer 1. Y entonces el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 es 0. Continuamos. Si ahora me voy a desplazar en el de 180 grados, aquí abajo. Entonces sacaríamos el seno de 180 grados y el seno, y el coseno de 180 grados. Para el seno, si yo veo esa línea verde, solo se está moviendo en el eje X. Como no tiene nada que ver con el Y es el seno, entonces va a ser 0. Para el caso de la X, sí se está moviendo la X, pero se está moviendo a la X negativa. Entonces va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque se está moviendo a las X negativas. Entonces, coseno de 180 grados es menos 1. Por último, tendríamos el de 270 grados. Entonces, si yo quiero el seno de 270 grados y el coseno de 270 grados. En el caso del seno, sí se está moviendo en el eje Y, que es para el seno, y se mueve hacia abajo, hacia las Y negativas. Por lo tanto, será menos 1. En el caso del coseno, no se mueve para nada en el eje X. No tiene nada que ver con la X. Por lo tanto, no hay nada y el resultado sería 0. Si yo quiero el de 360, pues sería lo mismo que el del 0. Así es que ya no es necesario ahí escribirlo. Y entonces así es como yo sacaría mis valores para los ángulos notables. Le llamamos ángulos notables porque son los ángulos donde está el plano cartesiano, justamente las líneas. 0, 90, 180 y 270. Y ya tendríamos ahí el de seno y de coseno de esos ángulos. Entonces, ahorita regresamos al problema, pero quería que viéramos esto para saber de dónde van a salir. En esta parte nada más de cómo sacar esto de ceros y unos, ¿hay alguna duda?
No, profe. ¿No? Muy bien. Ok, ya sabemos cómo se van a sacar. Entonces, ahora sí, regresando a nuestro problema, nos habían pedido el seno de 90 grados. Seno de 90. Entonces, ya sabemos que el seno de 90 es 1. Por lo tanto, entonces, ya regresando acá, pues nosotros tendríamos que sería 60 al cuadrado, 6 por 6, 36, y le agrego 2 ceros, o sea, 3600, por el seno de 90, que el seno de 90 da 1, y dividido entre 10. 3600 por 1, pues 3600 entre 10, 360. Como X es la distancia horizontal, una distancia también la medimos en metros, y entonces me daría que el alcance horizontal que tuvo el proyectil sería de 360 metros, o sea, inciso A. Y esa sería mi respuesta. Entonces, ¿alguna duda con este problema? Entonces, ¿qué va a pasar con los otros? Esta fórmula de X me dice seno de 2 veces el ángulo. Los ángulos que me van a poner aquí, si yo los tengo que resolver de forma manual, van a ser estos tres, 30, 45 y 60. 30, 45 y 60. Entonces, si me ponen esta fórmula, pues en algún momento voy a necesitar multiplicarlo por 2, porque dice seno de 2 ángulos, que es esta parte. Entonces necesitamos saber también qué va a pasar cuando necesitemos esos. Si mi ángulo fuera de 30 grados, entonces cuando me pide seno de 2 veces el ángulo, es como si me pidiera el seno de 60. Pero el seno de 60 sí aparece en la tablita. Entonces ahí no me voy a preocupar. Si mi ángulo fuera de 45 grados, entonces cuando me pide seno de 2 veces el ángulo, me estaría pidiendo el seno de 90. Pero ya vimos cómo sacar el seno de 90. Ya no hay problema. Y si el ángulo fuera el de 60 grados, pues cuando me pide seno de 2 veces el ángulo, es como si me pidiera el seno de 120 grados. Pero el seno de 120 grados me da el mismo resultado que el seno de 60. Por lo tanto, también lo tendría. Si tienen a la mano una calculadora científica, pueden probarlo. Seno de 120 da lo mismo que seno de 60. Entonces, al final de cuentas, nada más son los tres que me pueden aparecer. Seno de 60, seno de 90 o el seno de 120, que al final vuelve a ser el mismo que el seno de 60. Entonces, esa fórmula de la X es la única que lleva el 2 veces el ángulo. Todas las demás llevan el ángulo normal, por lo tanto no se va a ver afectado. Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo donde nos pidieran ahora calcular el tiempo. Entonces, vamos a imaginar que nos piden y nos dicen, se lanza un proyectil con un ángulo de 60 grados con la horizontal a 50 metros sobre segundo. Determina el tiempo que tardará en caer al suelo. Y vamos a continuar usando nuestra gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado para facilitar los cálculos. Entonces, ahora lo que nos dan sigue siendo la velocidad inicial y nos dan el ángulo que se tenía. Ahora me preguntan por el tiempo. Entonces emplearíamos la fórmula que me ayuda a determinar el tiempo. Arriba. Y tenemos la última que nos dice el tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad. Entonces de ahí ya lo tendríamos. Si nosotros nos vamos a nuestro problema, pues ponemos nuestra fórmula y entonces tenemos que el tiempo es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad.
Entonces el tiempo sería la velocidad inicial a la que va, que es de 50 metros sobre segundo, por el seno de 60 grados y dividido entre la gravedad, que es 10. Eso quiere decir que el tiempo sería 50 por seno de 60, que el seno de 60, viéndolo de nuestra tabla, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces sería por la raíz de 3 sobre 2 y eso a su vez dividido entre 10. Si de aquí empiezo a hacer la multiplicación, 50 por la raíz de 3, pues 50 raíz de 3, el 2 se queda ahí y el 10 que está dividiendo todos. Después divido el 50 con el 2, 50 entre 2 me va a dar a 25, entonces esto me daría 25 raíz de 3 dividido entre 10. Y de aquí nada más simplificaría el 25 y el 10. Simplificando el 25 y el 10, dividiendo entre 5, daría 25 entre 5, 5. 5 raíz de 3 y 10 entre 5 es 2 sobre 2. Entonces, este sería el tiempo en segundos. El tiempo sería de 5 raíz de 3 sobre 2 segundos. Y ya de ahí, pues ya nada más buscaríamos nuestras opciones. No, normalmente, o más bien no nos van a pedir que desarrollemos las raíces, salvo que sean exactas o que tengan simplificación. En este caso, la raíz de 3 no es exacta y tampoco tiene simplificación, por lo cual entonces el resultado se va a quedar así nada más. 5 raíz de 3 entre 2 segundos. Ahora, nada más para fines de que ubiquemos cuánto quiere decir más o menos eso, pues eso en términos de decimales es aproximadamente 4.33 segundos. Entonces, veamos que a pesar de eso no pasó mucho tiempo en que tardara en caer. Iba a 50 metros por segundo, o sea, bastante rápido, pero y con un ángulo de 60. Un ángulo de 60 es un poquito vertical. Y aún así, en 4.33 segundos ya había caído. ¿Por qué menciono esto del tiempo o este valor? Porque es importante que también nosotros ubiquemos más o menos la cantidad de tiempo, de metros, de altura que nos dan los problemas. Esto es con la práctica, pero para que yo sepa si estoy bien o estoy mal. Un ejemplo, en el anterior nos dio que tenía un alcance de 360 metros. Entonces, más o menos yo puedo ver que 60 metros por segundo, que también es bastante rápido, y con 45, pues llegó a 360. Si después tengo unas condiciones parecidas, digamos que a 50 metros sobre segundo con un ángulo de 30, pues no me va a dar este mismo número, pero tiene que darme aproximadamente ahí, por ahí de los cientos, por así decirlo. Entonces, si me llegara a dar un 36 o un 3.6, pues yo sabría que algo hice mal, porque tiene que darme por ahí de los cientos. En el caso de acá del tiempo, pues lo mismo, yo veo más o menos que se tardó como 4.33 segundos, o sea, fue rápido. Si de repente yo al hacer mis cálculos me aparece un tiempo de 1 minuto, así de se tardó 60 segundos, pues entonces quiere decir que algo hice mal, porque no me puede dar un tiempo tan grande en que caiga el objeto, a menos de que su velocidad sea sumamente grande. Pero estamos hablando en velocidades promedio. Entonces, por eso es importante también saberlo, porque si yo veo que el resultado me da muy exagerado, ya sea muy grande o muy, muy pequeño, pues entonces yo puedo buscar dónde me pude haber equivocado. Entonces, ¿alguna duda con este tipo de problemas y este tema? No, maestro. ¿No? Ok. Muy bien. Al igual que en tiro vertical,
el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Entonces vamos a poner aquí un pequeño diagrama. Entonces, al igual que en tiro vertical, si mi objeto aquí empieza y cae, cuando llegó a su altura máxima, el tiempo que tardó en subir será el mismo que el tiempo que tardará en bajar. Por lo tanto, si dice tardó en subir 2 segundos, pues también tardará 2 segundos en bajar. No va a cambiar eso. Y si en total me dicen como dato, pues desde que empezó hasta que cayó, tardó 6 segundos, pues yo entonces lo divido en 2 y digo, pues fueron 3 de subida o 3 para subir y fueron 3 para bajar. Entonces es importante que eso lo tenga yo bien presente, que el tiempo que va a tardar en subir va a ser el mismo que va a tardar en bajar. Entonces, si la pregunta en algún caso de acá hubiera sido ¿cuánto tardará en subir? Bueno, pues yo ya calculé que 4.33 fue todo el recorrido. Entonces, la mitad de eso sería el tiempo que tardaría en subir o la mitad de eso es el tiempo que tardó en bajar. Entonces, también eso como dato extra, tenemos que tenerlo presente. Bien. Entonces, aquí termina nuestra parte de todo esto de los movimientos de esa forma. Vimos el movimiento rectilíneo uniforme, que lo vimos en movimientos horizontales, la caída libre en verticales, el tiro vertical, que también fue en vertical, y el tiro parabólico, que ya se mueve en horizontal y en vertical. Nuestro siguiente tema es el tema de fuerza. El tema de fuerza. Y para eso vamos a iniciar con cantidades escalares y cantidades vectoriales. ¿Alguien me puede decir si sabe, ha escuchado, qué tiene de noción de qué es una cantidad escalar o qué es una cantidad vectorial? Que hayan escuchado, que recuerden así de, sí me acuerdo en las clases de física. Adelante, Oliver. Pues escalar me parece que no tiene dirección ni sentido y vectorial sí se puede ubicar en una dirección. Perfecto, Oliver. Sí, justamente una cantidad escalar es aquella que solo tiene el tamaño o le llamamos la magnitud y la unidad. Magnitud y unidad. Un ejemplo, no sé, 4 plumas. Esto es una cantidad escalar porque tengo cuántas tengo, que es el número, y de qué estoy hablando, que son las plumas. Y así podemos encontrar infinidad de cosas, ¿no? 3 sillas, no sé, 5 gomas, y así como les digo, infinidad de cosas. Entonces, eso es una magnitud escalar, algo que solamente necesita el número y de lo que estamos hablando, las unidades. Una cantidad vectorial, como bien nos decía Oliver, requiere 3 cosas: una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Por qué requiere estas 3? Porque no podemos, las cantidades vectoriales por sí solas, si solo se usa su unidad y su tamaño, no expresan nada o no me servirían para nada. La fuerza es una cantidad vectorial que la fuerza la vamos a medir en nuestro curso en newtons. La fuerza se va a medir en newtons. ¿Y qué es un newton? Pues un newton va a ser 1 kilogramo multiplicado por el metro y dividido entre el segundo al cuadrado. Eso es un newton. Me sirve para medir la fuerza de algo.
ya sea lo que aplico de fuerza, la fuerza que tiene algo, la fuerza que se necesita, todo esto. Entonces la fuerza la voy a medir en newtons. Y una cantidad vectorial sería la fuerza. ¿Por qué? Porque yo al aplicar una fuerza a algo, imaginémonos que yo quiero aplicar una fuerza a una caja. Tenemos una caja y yo le quiero aplicar una fuerza. Aquí esta es mi flechita de mi F que le aplico una fuerza. Esa fuerza puede hacer muchas cosas ahí. Puede empujarla, puede aplastarla, puede levantarla, puede arrastrarla, puede jalarla. Hay muchas cosas que puede hacer. Entonces, al yo decir, le apliqué 100 newtons de fuerza a una caja, yo necesito saber cómo se lo apliqué, en qué dirección y en qué sentido, para saber si lo que hice fue aplastarla, levantarla, empujarla, jalarla. Entonces son muchas cosas. Por eso es que la fuerza es una cantidad vectorial, requiere de su magnitud, de su dirección y de su sentido para que pueda aplicarse. En cambio, las otras cantidades, si yo digo Luis mide 1,50 m, pues ya desde ahí nosotros sabemos a qué nos referimos, a su estatura. Pero en la cantidad vectorial necesito yo esas tres. Entonces, la fuerza es una cantidad vectorial. Y al ser una cantidad vectorial se va a representar con un vector. ¿Qué es un vector? Pues un vector lo representamos con una flecha. Eso es un vector. Esa flecha, el cuerpo, el tamaño de la flecha, desde donde empieza hasta donde termina, es la magnitud. La línea donde se proyecta esa flecha, esa línea es la dirección. Y la punta de la flecha para saber hacia dónde está dando es a lo que le llamamos el sentido. Que estos puede tener un sentido positivo o un sentido negativo, dependiendo de la flecha. Entonces, nosotros vamos a tener ahí los vectores que son representados por una flecha. Esa flecha tiene un tamaño, que es la magnitud, tiene una línea, que es la dirección, y tiene una punta, que es el sentido, para saber si va a lo positivo o a lo negativo. A partir de ahorita vamos a estar trabajando la fuerza, que es una cantidad vectorial, y al ser una cantidad vectorial no se puede sumar o no se pueden juntar de la misma forma que las escalares. En las escalares, si yo digo tengo 4 plumas y mi hermano tiene 8 plumas, puedo fácil decir que en total tenemos 12 plumas y ya. Pero aquí en las fuerzas no. Si yo digo apliqué 14 newtons a 20 grados y otra persona aplicó 15 newtons a 15 grados, no se van a sumar ni las fuerzas ni los ángulos. Todo nos da algo distinto. Vamos a tener operaciones especiales para poder hacer estas sumatorias de fuerzas, pero ahorita primero necesito que entendamos en la parte teórica qué es una cantidad vectorial, qué es una cantidad escalar, cuáles son las características de las vectoriales y en la parte de un vector, cuáles son las 3 partes que tiene un vector. ¿Hay alguna duda con esta parte? ¿Nada? Ok. Entonces, ¿cómo van a ser los posibles ejercicios que nos pueden poner aquí? Bueno. Primero, nosotros vamos a tener que un vector tiene componentes horizontales y verticales. Este vector que acabo de dibujar tiene una componente horizontal, que es la que me dice cuánto avancé en X para poderlo formar, que le vamos a llamar Fx,
Y tiene una componente vertical que me dice cuánto avancé en el Y para poderlo formar, que es la componente vertical, y le vamos a poner FY. Entonces, un vector va a tener una componente horizontal, y una componente vertical. Van a tener ambas. Y va a tener un ángulo en el cual tiene la inclinación. Ese ángulo es importante que nos acordemos que siempre tiene que ser un ángulo que tenga que ver con la horizontal. Al igual que en los de tiro parabólico, lo importante es que el ángulo tenga que ver con la horizontal. Vamos a darle valores aquí y digamos que este vector valiera 100 newtons y que su ángulo fuera de 45 grados. Entonces, lo que nos van a pedir es que encontrar las componentes del vector F. Entonces me dicen que encuentre cuánto vale la línea horizontal y cuánto vale la línea vertical que lo formaron. Estas son las componentes de fuerza. Y vamos a tener fórmulas. Para encontrar la componente de fuerza X, me dice que debo de multiplicar el valor F o el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Para encontrar el valor de mi componente Y, la fórmula me dice que va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Estas dos son muy importantes para encontrar las componentes. Entonces, si yo quiero calcular las componentes de este vector, pues digo, para calcular su componente X, me dice que es la fuerza, o sea, lo que vale, que valía 100, por el coseno del ángulo que tiene, que es un ángulo de 45 grados. Entonces, mi fuerza X sería igual a 100 por el coseno de 45, que otra vez volveríamos a ir a la tabla. Yo sé que ahorita no la vamos a aprender, pero que vayamos poco a poco aprendiéndola. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, sería por raíz de 2 sobre 2. Al hacer mi simplificación, el 100 por la raíz de 2, pues me daría 100 raíz de 2. Y eso a su vez dividido entre 2, lo que me estaría dando 100 entre 2 es 50. O sea, la componente X vale 50 raíz de 2 newtons. Como dijimos, se va a medir en newtons. Ya tengo esa. Si ahora yo quiero la componente Y, pues la componente Y me dice que es la fuerza, que es 100, por el seno del ángulo que tenemos, que es un ángulo de 45 grados. Igual me iría a mi tabla para buscar el seno de 45 grados, que seno de 45 grados me estaría dando raíz de 2 sobre 2 también. Eso es donde me da lo mismo. Raíz de 2 sobre 2. Entonces sería la fuerza Y es igual a 100 por raíz de 2 sobre 2, que me estaría dando prácticamente lo mismo. 100 raíz de 2 sobre 2 y 100 entre 2 es 50. 50 raíz de 2 newtons. Y listo, ya tendría yo que la componente X es de 50 raíz de 2 newtons y la componente Y en este caso me salió igual, 50 raíz de 2 newtons. Y eso es lo primero o los primeros tipos de ejercicios que nos pueden venir de esto, que encontremos la componente horizontal y la componente vertical de un vector. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Todo bien? Ok.
¿Qué va a pasar si me ponen ángulos diferentes? Vamos a suponer que no me pongan algo que tenga con el 30, el 45 y el 60 y me pongan el 50. Bueno, cuando me pongan ángulos distintos, me van a dar los valores, me los anotan en el problema. Imaginémonos que me pusieran que nos pusieran un plano. Y que me dijeran, igual encuentra, falta ponerle su vector. Vamos a poner el vector ahora de este lado. Aquí. Y que me dijeran, este es un ángulo de 75 grados. Y me dice, ahí me falta de cuánto, este va a ser de 30 newtons. 30 newtons a 75 grados ahí. Me dicen, encuentra las componentes del vector F. Este es mi vector F. Y entonces me van a poner ahí al ladito seno de 75, seno de 75, coseno de 75 y tangente de 75. Normalmente nos ponen seno, coseno y tangente porque pues obviamente es para confundirnos y que nosotros pensemos cuál es la que podemos usar. Este es 0.96, coseno de 75, 0.25 y tangente de 75, 3.73. Entonces me lo dejan así y ya me dicen que encuentre yo las componentes. Yo las puedo obtener porque ya me dieron esos valores. Ya entonces yo digo, pues yo sé que mi componente X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Pues mi componente X entonces es la fuerza que vale 30 multiplicado por el coseno de 75, que el coseno de 75 me dice ahí que sería 0.25. Entonces haríamos la multiplicación de 30 por 0.25 dándome 7.5 newtons. Y ya tendríamos la componente X. Ahora, para la componente Y, pues yo sé que la componente Y es la fuerza por el seno del ángulo. Entonces la componente Y sería la fuerza que vale 30 por el seno del ángulo que me dice que fue de 0.96. Eso quiere decir que la fuerza Y sería 30 por 0.96. Me daría 28.8 newtons. Ya tendría yo mis componentes, pero me falta un pequeño paso, el sentido. Si yo analizo este vector, yo puedo ver que la componente X, que lo forma, que va aquí abajo en el eje X, va hacia las X negativas, mientras que la componente Y que lo forma, que es la que va hacia arriba, va hacia las Y, pero positivas. Entonces quiere decir que la componente X debe de ser negativa y la componente Y debe de ser positiva. Por lo tanto, aquí en el FX le tengo que poner que es menos 7.5 y el de Y pues es positivo. Le voy a poner solo el más nada más para que ahí aparezca, pero vendría siendo positivo. Es importante que al final, cuando yo ya terminé mis cálculos, revise muy bien el signo y si de repente yo veo que la componente se mueve hacia lo negativo, ya sea de X o a lo negativo de Y, le ponga ese signo. Entonces, esta sería otro ejemplo donde me dan un ángulo raro que no es de 30, de 45 y de 60, pero
que sí me van a dar ellos los valores que yo tengo que aplicar. Simplemente me tengo que saber la fórmula y hacer mis operaciones. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Ok. Entonces, tengo que son las 7:03. Vamos a un pequeño receso de 10 minutos. Y ahorita a las 7:13 nos volvemos a conectar. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ya sabemos aquí cómo vamos a usar los vectores y el ángulo. Ahora, ¿cómo nos pueden poner también los ejercicios? ¿No es cierto? Antes de eso, necesitamos saber que siempre el ángulo que vamos a ocupar es el ángulo que está con la horizontal. Siempre. Entonces, nosotros tenemos aquí que son 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y se cierra formando los 360 grados. Entonces, siempre vamos a ocupar el que tenga que ver con la horizontal. Si mi vector estuviera aquí, este es el ángulo que voy a ocupar. Si mi vector estuviera en el segundo cuadrante, este es el ángulo que voy a ocupar. Si mi vector estuviera en el tercer cuadrante, este es el ángulo que voy a ocupar. Y si mi vector estuviera en el cuarto cuadrante, este sería el ángulo que voy a ocupar. Entonces, siempre ocuparemos los ángulos que tengan que ver con el eje X o con la horizontal. Entonces, de aquí nosotros vamos a ir deduciendo qué ángulo es el que se va a utilizar dependiendo de las características. Imaginémonos que me dijeran que tengo un ángulo de 240 grados. Tengo un ángulo de 240 grados. Entonces, si yo ubico ese ángulo, si yo ubico un vector a 240 grados, pues 240 debe de estar entre el 180 y el 270. Vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a imaginarnos que lo ubicamos aquí. Entonces, esta línea roja representa el ángulo, el vector a 240 grados. Quiere decir que hay 240 grados desde el 0 hasta llegar a mi vector. Hasta ahí hay 240. ¿Cómo voy a simplificármelo? Porque yo sé que el que necesito es el que está con X. O sea, este cachito que queda en amarillo, ese es el único cachito que yo necesito. No necesito todo lo demás. Pero si yo me oriento, pues puedo ver que desde el 0 hasta el 180, que sería este espacio, hasta aquí hay 180 grados. Entonces, si todo mide 240 grados y le quito ese verde que son 180, pues haciendo la resta a 240, restándole 180, que me daría 60, me estaría dando ese ángulo en color amarillo. Eso quiere decir que el ángulo que ahí ocuparía sería un ángulo de 60 para la función de seno, lo de coseno y todo lo que necesito. Estaría trabajando con un ángulo de 60 grados. Y así en cada parte de los cuadrantes que me ubiquen. Yo necesito ver si le sumo, si le resto. ¿Cómo es que lo puedo determinar? Ahí no hay una regla, sino son varias. Pero lo importante es que yo vea cómo puedo ir sacando esos ángulos. Entonces, siempre ocuparemos el de la horizontal. Si yo puedo, me voy a guiar con mis líneas de 0, 90, 180 y 270 para ubicarme. Y ya entonces a partir de ahí encontrar el ángulo que ocuparemos. ¿Alguna duda con esta parte? Entonces, digamos que tengo este diagrama, me marcan un vector a 80 newtons y me dicen que el ángulo es de 315 grados. Por ser un ángulo tan grande, desde ahí yo identifico que se están refiriendo a que voy desde el 0 hasta llegar a mi vector y en eso tengo 315 grados. Pero dijimos, siempre ocupo el de la horizontal, o sea que el que yo necesito es este ángulo.
De aquí, pues yo diría, si yo sé que todo el círculo vale 360 y ya logré avanzar 315, pues entonces una resta de 360 menos 315 me daría ese ángulo que yo necesito, que es de 45 grados. Entonces ese ángulo es de 45 grados. Y ahora sí ya puedo calcular las componentes. La X es la fuerza por el coseno del ángulo y la Y es la fuerza por el seno del ángulo. Entonces la X, la fuerza X vendría siendo la fuerza que es de 80 por el coseno de 45. Entonces, yéndonos a nuestra tablita otra vez, si necesitamos coseno de 45, me estaría dando que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, igual que el seno, porque también lo vamos a ocupar. Entonces, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Entonces, ya me daría que mi componente X sería 80 raíz de 2 sobre 2 y 80 entre 2 es 40. Entonces, vale 40 raíz de 2. La componente Y en X, en newtons. Para la componente Y, pues sería la fuerza Y es igual a la fuerza que es de 80 por el seno de 45, que también es raíz de 2 sobre 2. Entonces, la fuerza Y vendría siendo 80 raíz de 2 entre 2 y 80 entre 2 es 40. Entonces, 40 raíz de 2. Ahora me faltan mis signos. Para este vector, mi componente X sería una flecha que va aquí, que es X positiva. Para ese mismo vector, mi componente Y sería una flecha que va a ir hacia abajo y entonces sería Y negativa. Entonces la componente X debe de ir positiva, ya no le agrego nada, y la componente Y debe de ir negativa. Entonces va a ser menos 40 raíz de 2. Y listo. Newtons me faltó. Y listo, ya tendría yo ahí mis componentes. Entonces, todo, si nos damos cuenta, todo lo vamos resolviendo de la misma forma. Nada más es cuestión de saberme lo de los valores y aprenderme las dos fórmulas para encontrar componente X y componente Y. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Perfecto. Entonces, ya sabemos cómo ubicar los ángulos, ya vimos cómo los voy a deducir, ya sabemos que siempre me enfoco en la horizontal y que de ahí saco todo esto. Ahora, decíamos, tenemos una forma manual de sacar estos ángulos, digo, lo de seno, coseno y tangente. Y esto es con dos triangulitos, que uno es más o menos así. Y el otro más o menos así. Estos dos triángulos son los triángulos que vienen en unas escuadras en los juegos de geometría. Por eso son importantes estas escuadras. En uno tenemos siempre un triángulo que es como más pequeño y el otro que es más alargado. En el que es más pequeño, en cada una de las esquinas tenemos 45 grados. Y entonces, cada uno de los lados del ángulo de 90 van a valer 1 y la hipotenusa, que es la diagonal, va a valer raíz de 2. En el otro, tenemos un ángulo en la punta que vale 30 grados y un ángulo en la parte de abajo que vale 60 grados. La parte de abajo de la base vale 1, la altura vale raíz de 3
y la hipotenusa vale 2. Estos son triángulos de identidades trigonométricas que me van a servir para estos ángulos. Entonces, si yo no me quiero aprender la tablita, entonces me tengo que aprender cómo sacarlos. Cualquiera de las dos. Pero es importante saberlo. Ya tengo esto va a ser así. Es un triángulo como el de la escuadra del pequeño y las medidas son 1, 1, raíz de 2. Un triángulo como la escuadra grande y las medidas son 1, raíz de 3 y 2, con un ángulo arriba en 30 y un ángulo abajo en 60 grados. Entonces, de aquí es como yo puedo sacar las cosas. Vamos a empezar por marcar qué son cada una. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, si por ejemplo a mí me dijeran, necesitamos sacar el seno de 30 grados. Bueno, el seno de 30 grados sería el ubicarme primero en mi ángulo de 30, que está acá arriba. Si yo me ubico en el ángulo de 30, para ese, la hipotenusa sería donde está el 2. La raíz de 3 sería el cateto adyacente porque está al ladito del 30. Y el 1 sería el cateto opuesto porque está enfrente del 30. Entonces la función seno me dice que es cateto opuesto, que el cateto opuesto vale 1, entre la hipotenusa que vale 2. Y es así como obtengo que el seno de 30 es 1/2. Imaginémonos que ahora me piden el coseno de 60. No, el seno también. Vamos a poner para que no se use igual. El seno, pero ahora de 60 grados. Bueno, si ahora necesito el seno, voy a quitar mi marca en el 30 porque ya no voy a ocupar eso. Voy a quitarlo de cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente. Y en el caso del seno de 60, pues ahora me coloco en el ángulo de 60, que está aquí abajo. Y si yo estoy usando ese, la hipotenusa, ahí sí se sigue manteniendo el 2. El 1 pasa a ser el cateto adyacente porque está pegadito al 60. Y la raíz de 3 pasaría a ser el cateto opuesto porque está enfrente del 60. Entonces el seno, la función seno me dice cateto opuesto entre hipotenusa. Bueno, el cateto opuesto vale raíz de 3 entre la hipotenusa que vale 2. Y entonces el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ahora imaginémonos que también me dijeran, ahora quiero sacar tangente. Tangente de 45 para usar el otro. Bueno, tangente de 45, como ambos ángulos son de 45, puedo ocupar el que yo quiera, arriba o abajo. Voy a ocupar ahorita para el de arriba. Si yo ocupo el de arriba, entonces la raíz de 2 es la hipotenusa, porque es la diagonal. El 1 que está al ladito del 45 es el cateto adyacente, y el 1 que está enfrente es el cateto opuesto. Tangente me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto vale 1, el cateto adyacente también vale 1, y es así como me da que tangente de 45 es 1. Entonces, de esta forma es como yo puedo sacar mis valores de mis ángulos, el de 30, el de 60 y el de 45, a partir de estos dos triángulos y de ubicarme cómo se saca el seno, el coseno y la tangente en la trigonometría. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, esta explicación. No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, así es como lo iríamos sacando. Si lo quiero sacar yo manual,
Si yo me quiero aprender la tablita porque es más fácil para mí la tabla, no hay ningún problema. Pero que sí sepamos alguno de los dos métodos. Que recordemos que no nos dejan usar calculadora. Con calculadora, pues obviamente todo es mucho más fácil en esta parte. Ahora, entonces, un ejercicio de estos puede ser que nos pidan que encontremos las componentes. 1. El otro tipo de ejercicio puede ser que encontremos la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante. ¿Cómo es esto? Imaginémonos que nos piden. Entonces, imaginémonos que tuviéramos este plano y tenemos dos vectores ahí. La F1 que vale 30 newtons y una F2 acá que vale 25 newtons. Y tenemos un ángulo que me marcan en 45 grados. Un ángulo que me marcan en 45 grados. Entonces, 45, no, vamos a ponerle en 60 grados. Y me marcan que hay 60 grados ahí. Y entonces me piden encontrar la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? Pues es lo que va a pasar o qué pasa, o una fuerza equivalente a estas dos. Si en un cuerpo yo le aplicara una fuerza de 30 newtons a 60 grados y otra de 25 newtons en el ángulo que está marcado, que en ese caso sabemos que es a 180 grados, porque está sobre la mera línea, entonces quiero saber qué es lo que pasaría al aplicar las dos fuerzas, cuál gana, hacia dónde se va, qué fuerza es la que se generaría entre las dos. Entonces, aquí vamos a aplicar una nueva fórmula para el final, que es la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas Y al cuadrado. Eso es lo que me da, esa fórmula me va a dar la fuerza resultante. ¿Qué voy a necesitar? Pues las componentes X y las componentes Y de cada vector. Entonces, para la F1, pues su componente X, su fuerza X, sabemos que es el valor de la fuerza, que en este caso sería 30, por el coseno del ángulo, por el coseno de 60. 30 por el coseno de 60. Y eso me ayudaría para encontrar la fuerza X. Para encontrar la fuerza Y, vamos a ponerlo con el mismo color. Para encontrar la fuerza Y, pues yo necesitaría la fuerza, que es de 30, por el seno del ángulo que tiene, que es un ángulo de 60. Entonces, haciendo esas operaciones, el coseno de 60 me da un medio, o sea que sería 30 por un medio. 30 por un medio es 15. Entonces, en la fuerza 1, la fuerza X de ese 1 es de 15 newtons. Ahora la fuerza Y, aquí me daría 30 y el seno de 60 es el que me da raíz de 3 sobre 2. Entonces, al multiplicar me daría 30 raíz de 3 sobre 2, pero 30 entre 2 sería 15. O sea, 15 raíz de 3 newtons. Ya tengo la fuerza X y la fuerza Y de el primer vector. Me falta saber su signo de ambas. Bueno, como estoy en el primer cuadrante, pues la X se movería en X positivo
y la Y se movería en Y positivo. Ambas se mueven en lo positivo, por lo tanto, no les tengo que hacer nada en sus signos. Así se quedan. Ahora, nos pasaríamos a sacar para la fuerza 2, que es la que está en 180 grados. No me indicaron ahí cuántos grados había, pero yo lo deduje sabiendo que en la línea hacia esa dirección son 180 grados. Entonces, para la fuerza X de esa, sería la fuerza, que sería 25 por el coseno de 180. Para la fuerza Y, sería la fuerza, que es de 25, por el seno de 180. Entonces, mi fuerza X sería 25 por el coseno de 180. Vimos cómo sacarlos, pero ahorita vamos a irnos a lo que ya habíamos hecho, que aquí están. Y coseno de 180 me dice que es menos 1. Y también voy a ocupar seno de 180, que seno de 180 me dice que es 0. Entonces, coseno es menos 1 y seno es 0. Regresando a mi ejercicio, coseno de 180 me estaría dando menos 1. Y esto sería 25 por menos 1, pues sería menos 25. Aquí directamente ya me dio el signo de mi componente, porque yo puedo ver que la X va hacia lo negativo y por eso es que ya me está dando el negativo. Entonces ya no me preocupo por el signo. La Y, la FY sería el 25 y el seno de 180 me da 0. Por lo tanto, 25 por 0, pues son 0. Entonces, también ya tengo la componente X y la componente Y de los dos vectores. ¿Qué me sigue? Pues me sigue la sumatoria. La sumatoria de las X al cuadrado y la sumatoria de las Y al cuadrado. Entonces, en las X, en la FX sería sumar 15 menos 25. 15 menos 25 es menos 10 newtons. En las Y sería sumar 15 raíz de 3 más 0, que 15 raíz de 3 más 0, pues es 15 raíz de 3. Esto sería la sumatoria de fuerzas X y esto sería la sumatoria de fuerzas Y. Le llamo sumatoria porque estuve sumando todo lo de X y todo lo de Y, cada uno por su cuenta. La fórmula me dice que las necesito al cuadrado, ambas. Entonces voy a tener que sacar los cuadrados. Bueno, pues menos 10 al cuadrado, menos por menos más y 10 por 10, 100. Esta es la fuerza X. Para la fuerza Y, pues necesito sacar 15 raíz de 3 al cuadrado, que dijimos que es como multiplicar 15 raíz de 3 por 15 raíz de 3. Pues 15 raíz de 3 sería como multiplicar el 15 por el 15, que son 225, y raíz de 3 por raíz de 3, que sería raíz de 9, pero la raíz de 9 es 3. Entonces sería 225 por 3, que serían 675 newtons. Ya tengo cuántos me van a dar cada una, por lo tanto ya me puedo ir a la fórmula final. La fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de lo que me dio la X ya elevado al cuadrado, más lo que me dio la Y ya elevado al cuadrado. Y la suma de esos dos me daría que la fuerza resultante que tengo es de raíz de 775. 775. Y ahí ya tendríamos nuestro valor. No nos van a pedir, como les digo, raíces que no son exactas, pero a veces sí las tengo que simplificar. Eso sí es muy probable. ¿Cómo voy a simplificar eso? Pues necesito poner el 775 y descomponerlo en números primos. 775 no se puede dividir entre 2, entre 3,
Tampoco. Entonces lo divido directamente entre 5. 775 entre 5 me daría 155. 155 lo vuelvo a dividir entre 5 y me da 31. Y el 31 es número primo, por lo tanto solo se puede dividir entre 31 para que nos dé 1. Ya que ya tenemos esto, decimos los primeros dos, la pareja, formo parejas del mismo número. Pude formar una pareja de 5. Eso me da un 5 que se va a quedar afuera de la raíz y lo que no tiene pareja se queda adentro. Por lo tanto, la fuerza resultante sería el 5 que sí tuvo pareja porque formé pareja de 5 y la raíz de 31 que esa fue lo que ya no tuvo pareja. Entonces, la raíz de 775 se simplifica como 5 raíz de 31. ¿Por qué es una simplificación? Porque es expresarlo en números mucho más pequeños. Y listo. Entonces, la fuerza resultante de todo sería de esto. Para darnos una idea, vamos a nada más a tomar cuánto sería en decimales. Eso nada más es para darnos una idea del número, que me daría que aproximadamente son 25.9 newtons. Entonces, aproximadamente 25.9. Veamos cómo, a pesar de que yo apliqué una fuerza de 30 y una fuerza de 25, o sea, en total diríamos son 55, no tiene nada que ver con eso. La fuerza que se está aplicando en realidad es una fuerza de 25.9 newtons. Entonces, por eso es que aquí en esto de vectores no se hace una suma normal y nunca nos va a dar una suma así normal. Siempre voy a tener que hacer todo mi procedimiento de vectores para encontrar la fuerza resultante. ¿Cuáles son nuestros pasos? Sacar las componentes X y Y de cada vector, sumar todo lo de X, sumar todo lo de Y, ya que ya lo sumé, elevarlas al cuadrado, porque van adentro de una raíz, sumarlas y sacarle la raíz o simplificar esa raíz y listo. Ya tendríamos nuestra fuerza resultante. ¿Hay alguna duda con esto? Yo, profe. Adelante. ¿Por qué en la fuerza resultante ya hemos dicho que eran 5 a la raíz de 31, pero ¿de dónde sale el 25? Es que no le entendí. El 25. Ah, ese nada más fue el aproximado. No es el resultado, sino yo lo saqué con calculadora para que vieran más o menos cuánto era. O sea, 5 raíz de 31, en términos generales, pues no me dice en realidad nada. O sea, si yo te digo, pues más o menos esto mide 5 raíz de 31, pues en realidad es muy difícil que nos demos una idea del número. Entonces yo le puse el 25.9, pero eso nada más ya sacándolo con una calculadora para que viéramos más o menos cuánto era de fuerza y poder hacer el comparativo de que a pesar de que aplicamos una fuerza de 30 y una fuerza de 25, la resultante no es la suma de las dos. La resultante fue una fuerza similar a 25.9. Por eso. Ok, gracias. ¿No? ¿Alguien más tiene alguna duda con estos? No, profe. ¿No? Ok. Un ejercicio común. Eso no. Que nos ponen, por ejemplo, vectores sobre las líneas. Aquí uno que vaya de 10 newtons. Uno hacia arriba que vaya de 20 newtons. Uno hacia acá que vaya a
15 newtons. Y uno hacia abajo. Que vaya a 30 newtons. Y entonces también me dicen, encuentra la fuerza resultante o equivalente del sistema. También le llaman fuerza equivalente o fuerza resultante, por si el texto dice diferente. No digamos así de chin, eso nunca lo vi. Nada más sé cómo sacar la fuerza resultante, pero la equivalente no. Entonces, son lo mismo. En algunos le llaman resultante y otros equivalente. Si a mí me dan así el diagrama, pues entonces primero los tengo que ordenar. Vamos a ponerlo en orden de los cuadrantes. 1, 2, el tercero y el cuarto vector. Yo sé que necesito la sumatoria de las componentes de cada uno. Tengo la ventaja de que están sobre las líneas. Y sobre las líneas dijimos que nos íbamos a apoyar en estos. ¿Dónde están? En estos. Sobre las líneas yo me apoyo con estos de acá. Entonces, ahí ya. Si yo ya sé sacarlos, porque ya habíamos visto cómo, pues entonces yo de ahí ya puedo tenerlos. Entonces, vamos a empezar por sacarlos del vector 1. Para el vector 1, la fuerza X sería la fuerza, que es 10, por el coseno del ángulo. En ese ángulo, en el vector 1, tiene un ángulo de 0 grados. Y en el caso de la Y va a ser la fuerza Y es igual a la fuerza, que es 10, por el seno del ángulo. Y el ángulo es de 0 grados. Entonces, el coseno de 0, aquí lo tengo arriba, que me da 1. O sea que sería 10 por 1, que 10 por 1 son 10. El seno de 0 está a la izquierda del coseno y me dice que es 0. O sea que sería 10 por 0 y 10 por 0 es 0. Ya tengo ahí del vector 1. Vamos a sacar del vector 2. Vamos a marcarlos porque sepamos que esos son los que ocupamos. En el vector 2. En el vector 2 también va a ser la Fx es igual a la fuerza 2, que la fuerza 2 es de 20, por el coseno, pero ahora está en la parte de 90 grados. Y en la fuerza Y va a ser 20 por el seno de 90 grados. Coseno de 90 grados es 0, por lo tanto ya puedo yo sacar que va a dar 0. Seno de 90 grados es 1, por lo tanto sé que va a dar 20 por 1, lo cual yo voy a hacer que va a terminar dando 20. Y ya tengo la componente X y la componente Y del segundo vector. Tercer vector. La componente X es la fuerza del tercer vector, que el tercer vector su fuerza es de 15 newtons, por el coseno del tercer vector que está en la parte de 180 grados. Ubiquemos que está ahí el tercer vector en 180. Por lo tanto, la otra parte de la Y sería la fuerza Y es igual a 15, que es la fuerza, por el seno de 180 grados. Coseno de 180, coseno de 180 me da menos 1. Por lo tanto, esto sería 15 por menos 1, lo cual me va a dar menos 15. Seno de 180 me da 0 y 0 por 15 me va a dar 0. Entonces ya tengo la componente X y la componente Y del tercero. Nos vamos ya nada más al cuarto vector. Para el cuarto vector, nosotros tenemos que la fuerza X sería igual a la fuerza, que es de 30, por el coseno de 270.
porque estamos en la línea de 270 grados. Y la fuerza Y tendría que ser 30 por el seno de 270 grados. Coseno de 270 me da 0 y seno de 270 me da menos 1. Entonces aquí sería 30 por 0, que serían 0 en la fx, y en la fy me dio menos 1, que sería 30 por menos 1, que eso es menos 30. Y listo, ya tengo las componentes de los 4 vectores para x y para y. Ahora sí, puedo hacer la sumatoria. Para la sumatoria, en x sumaría el 10 más 0 menos 15 más 0. 10 más 0 menos 15 más 0 me da menos 5. Entonces de x tengo menos 5 newtons. Para el de y me daría 0 más 20 más 0 menos 30. Eso me daría menos 10 newtons. Ya tengo las sumatorias de ambas. Esta fue sumatoria de fuerzas X y esta de acá fue sumatoria de fuerzas Y. La fuerza resultante o equivalente me dice que es la sumatoria de fuerzas X, que fue menos 5 al cuadrado, más la sumatoria de fuerzas Y, que fue menos 10, pero al cuadrado, todo adentro de una raíz. Fuerza resultante. Esto sería menos 5 al cuadrado, son 25, más menos 10 al cuadrado son 100 positivos, y esto sería como la raíz de 125. Raíz de 125 no es exacta, la voy a simplificar. 125, quinta de 125 serían 25, justamente. 25 entre 5 me da 5. Y le vuelvo a sacar 5 entre 5 y me da 1. Entonces ya llegué, lo tomo por parejas, o sea, pude formar una pareja de 5, el cual me va a dar un 5 que se va a quedar afuera, y el que no tuvo pareja se va a quedar adentro. Eso quiere decir que me está dando un 5 afuera y un 5 en la parte de adentro. Entonces, la raíz de 25 se simplificaría a 5 raíz de 5, y eso sería mi fuerza equivalente o mi fuerza resultante de todo el sistema. Digo que es muy común, a veces no con los 4 vectores, pero sí con 3 o con 2 que están en el eje. Entonces es fácil porque nada más voy a llevar ceros y unos negativos, tengo que ir viendo bien los signos, hacer mi sumatoria de X, mis sumatorias de Y encontrar mi fuerza resultante. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Maestra, ¿le podría subir tantito el procedimiento de arriba, por favor? Creo que sí. A esta parte. Sí, listo, muchas gracias. Ok. Entonces. Bien, y ya tendremos ahí la resultante. Y hay una que es el más fácil, ojalá nos toque ese en el examen, de sacar esto. Parece que es el más fácil. Nos aparece, vamos a darle valores. Uno aquí. Uno acá. Y un último aquí. Entonces, nos dan los 3 vectores, pero nos marcan
hasta dónde llegan con el plano cartesiano. Digamos que este dice que aquí fue 5 y aquí 5. Aquí fue 4 y acá llegó al menos 6. Y el último, aquí llegó al menos 7. Y de aquí llegó al menos 2. Entonces nomás nos marcan así y nos dicen que también que encontremos la fuerza resultante o fuerza equivalente. Nos dan el plano, pero ya nos dan las medidas. Esas medidas son las componentes. Para el primer vector, o el que está en el cuadrante 1, su componente X vale 5 y su componente Y vale 5. Para el cuadrante que está en para el vector del segundo cuadrante, su componente X vale menos 6 y su componente Y vale 4. Y para el último vector, su componente X vale menos 2 y su componente Y vale menos 7. Entonces ya tenemos todas las componentes. Si yo ya quiero sacar todas las fuerzas X y todas las fuerzas Y para el problema, bueno, de las X, el primero es un 5, del segundo es un menos 6 y del tercero es un menos 2. Las componentes Y del primero es un 5, del segundo es un 4 y del tercero es un menos 7. Ya puedo hacer la sumatoria. 5 menos 6 menos 1 menos 1 menos 2 menos 3. Sumatoria de fuerzas X es menos 3 y sumatoria de fuerzas Y sería 5 y 4, 9 y 9 menos 7, 2. Esto sería 2 newtons. Ya tengo ya las sumatorias, ya nada más me voy a la fuerza resultante con la fórmula. La fuerza resultante sabemos que es la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas Y al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso sería igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 9 más 4 es 13. Como 13 es un número primo, no tiene simplificación. Y entonces yo ya tendría que la fuerza resultante de ese sistema es de raíz de 13 newtons. Por eso decía que este es el más fácil de todos los de fuerzas. Si nos toca este, está muy, muy sencillo porque el procedimiento es muy rápido. Entonces, cuando ya tenemos un plano cartesiano y nos están marcando las coordenadas de donde llega el vector, entonces la coordenada X es la componente X y la coordenada Y es la componente Y. ¿Alguna duda con este ejemplo? ¿Nada? Ok. Muy bien. Entonces, en cuestión de la tarea, yo les mando en el grupo el link porque todavía me falta terminarla porque no sabía hasta dónde íbamos a llegar. No sabía si este tema lo íbamos a poder avanzar bien, lo avanzamos muy bien. Pensé que a lo mejor podría haber más dudas en todo esto de los vectores, pero lo avanzamos bastante bien, entonces nada más tengo que acomodarlo para que vengan los ejercicios que hicimos y yo se los estaría mandando, yo creo que el día de mañana en el grupo de WhatsApp les mando el link donde vendrá la tarea de esto. Adelante, Yasmín. Casi no te escucho. Yo tengo una duda conforme a la tarea de la clase pasada. Ok. Al momento de subirla, trataba como de agregarla, pero no me dejaba. Entonces, ¿se la puedo mandar ahorita un poquito más tarde por WhatsApp? Sí, no hay ningún problema. Si llega a haber algún detalle ahí en poderla subir, sí.
Creo que nada más permitía subir un archivo por ejercicio. Entonces, si a lo mejor fueran más fotos, tendremos que nada más convertirlo a PDF o algo para poderlo subir en uno solo. Pero de todas maneras no hay ningún problema. Me la mandas a mí y ya yo la reviso. Ok, gracias. ¿Mm? Muy bien. Entonces, la nueva tarea, también a quienes no han enviado su tarea o quienes no la hicieron la tarea pasada, hay que hacerla porque es importante que yo ahí vaya viendo si sí estamos entendiendo o no. Eso es muy importante. Recordemos que este examen es de mucho conocimiento, entonces necesito que ustedes ya vayan entendiendo bien todos los temas que hemos visto, las fórmulas, los despejes, las unidades, porque si no, para que se acerquen conmigo y vayamos ahí atendiendo esos detalles antes de que nos vaya a llegar el tiempo encima. Entonces, si ya no hay dudas, sería todo por hoy. Yo les envío al grupo la tarea y nos estaríamos viendo la próxima semana.